anteriormente durante el proceso de investigación, es que nosotros empezamos esta tarea en abril y en ese momento ni el señor Mesa, ni toda Bolivia, ni yo podíamos prever cuál iba a ser la coyuntura política de este momento, ¿no es cierto? Esta es una investigación muy seria y muy complicada y yo hubiese deseado poder estar anunciando a estas horas de que el Lavallato no llegó a Bolivia. Sin embargo, todo nos indica que sí llegó. Yo voy a empezar mostrando algunos documentos y estas son las razones por las que se han investigado varios gobiernos. En primer lugar, es el propio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en su juicio en Estados Unidos, he traído aquí conmigo la sentencia, el que confiesa cómo era que trabajaban. Y ellos dicen que pagaban en paquetes o maletas estos sobornos y también a través de transferencias bancarias. Es Marcelo Odebrecht el que dice que pagaban antes de iniciar las obras para asegurarse los contratos y que continuaban pagando incluso después cuando la obra ya había sido concluida, y eso es lo que está acá en la sentencia en la página 18. Y ellos también describen un modus operandi y dice que contactaban a funcionarios de alto nivel con poder de decisión y era a ellos a los que sobornaban para que puedan facilitar sus negocios. Entonces la comisión no solo ve esta sentencia y esta confesión, también ve lo que ha pasado en el continente. Ustedes saben que hemos viajado al Perú y se ha reproducido un esquema muy similar en Bolivia. Decisiones de alto nivel, todo por decreto supremo, interinatos en personas de confianza para que firmen esos decretos, en fin. Pero además tenemos otras documentaciones, ¿no es cierto? Tenemos unos cables del embajador Mena, donde relata, acá tengo por ejemplo un cable que es del 4 de febrero de 2004, el cable 00144, y acá relata el embajador que la Norberto Odebrecht contactó a la embajada para confirmar que presentará a la Superintendencia de Energía de Bolivia su pedido de licencia provisional. La decisión fue tomada sobre todo en función de la orientación recibida del propio viceministro de Electricidad y Energía, Carlos Romero Mallea, con quien funcionarios de la empresa brasileña se reunieron el 22 de enero. El mismo cable dice: la solución encontrada acabó mejor atendida a los intereses de Odebrecht. El Carlos Romero Mallea era viceministro del gobierno del señor Carlos Mesa. No solamente le aconsejaba a Odebrecht, sino que la solución resultaba mejor a los intereses de Odebrecht. Acá hay otro cable del 20 de enero de 2005. Por favor, para que la gente 92. entienda. Un funcionario del gobierno de Carlos Mesa, ¿qué es lo que hacía para el entendimiento general? Se reunía con Odebrecht, le recomendaba cómo resolver los problemas y el embajador Mena relata que la solución resultó mejor atendida. Pero hay otro cable que habla y dice: resalto en ese contexto el esencial apoyo de la Cancillería boliviana y del ministro de la Presidencia, José Galindo, para lograr que la superintendencia revise su decisión de primera instancia de negar la licencia provisoria a Odebrecht. Entonces es el embajador brasileño el que habla de reuniones de alto nivel entre los funcionarios del señor Mesa y la empresa Odebrecht. Ahora bien, si nos vamos a Camargo Correa, aquí tenemos los decretos supremos donde inició la carretera. Los decretos supremos que fueron firmados en el gobierno del señor Carlos Mesa y que él no quiere que hablemos de esto. Él quiere que hablemos de 2005 para adelante. Pero aquí están los documentos. Este es el decreto del 20 de agosto del gobierno del señor Mesa que instruye a Caminos licitar en un plazo no mayor a 120 días la carretera Roboré-Puerto Suárez. Era una sola carretera. Enseguida viene otro decreto donde dividen esa carretera en dos tramos. Roboré El Carmen, que casualmente se adjudica Camargo Correa, y el Carmen Arroyo Concepción, que se adjudica Odebrecht. Quien firma este decreto como ministro interino de Servicios y Vivienda es el actual abogado del señor Carlos Mesa, Carlos Alarcón Mondonio. Después hay otro decreto. Explique de nuevo eso, por favor. De nuevo explique la participación de Carlos Alarcón, por favor, explíquela de nuevo. Le vuelvo a decir, aquí está la constancia del decreto supremo
decreto 27794 del 15 de octubre de 2004, dice, se instruye al servicio de camino a licitar y suscribir contrato realizando en 2 tramos correspondientes a Roboré El Carmen y El Carmen Arroyo Concepción. Es decir, la carretera cruceña, que era una sola carretera, fue dividida en 2 y justo se adjudica una a Camargo Correa y la otra Odebrecht. Este decreto está firmado por el actual abogado Carlos Alarcón, que ejerció de ministro interino de Servicios y Obras Públicas. Después siguen sacando decretos. El mismo día de la apertura de sobres son informados de que no cumplían las empresas las condiciones del pliego en cuanto al financiamiento, y ese mismo día, 8 de la mañana, abran los sobres, califican, hacen su informe los de la comisión calificadora y en un cuarto intermedio informan al gobierno y sale este siguiente decreto. El decreto del 18 de enero para Roboré El Carmen, donde le dice a Camino siga con la licitación, y ese día a las 4 de la tarde, el mismo día todo, adjudican. El señor Mesa les ha dicho a ustedes en varias oportunidades que su gobierno no tuvo nada que ver. Bueno, aquí empezó la carretera y en este gobierno se firmó el contrato con la empresa Camargo Correa y con la empresa Odebrecht. Yo he traído aquí el contrato para mostrarles, porque ellos dicen que en su gobierno no hicieron nada. Aquí está el contrato con el que se firmó a Camargo Correa, el tramo Roboré El Carmen, y que estos contratos incluso tenían sobreprecio. Fue firmado el 27 de enero de 2005. Viene después el gobierno de Belcé. Entonces, permítame, para ir con calma, ¿se firma el contrato en el gobierno de Carlos Mesa? Aquí está el contrato, se lo estoy mostrando, no lo digo yo. ¿Qué fecha es? 27 de enero para Roboré El Carmen, para la empresa Camargo Correa. Aquí está el contrato. Y había un sobreprecio, de eso tampoco no quieren hablar. Entonces, después viene el siguiente gobierno y hace el cambio del financiamiento con la CAF, porque había sobreprecio y es la CAF la que les dice, no les voy a dar el aval y les puedo financiar directamente si bajan el precio. 42.5 millones de dólares le bajan al contrato que se firmó en la gestión del señor Mesa, con un contrato que dice aquí, yo se los voy a mostrar para que usted vea con la cámara, dice, el contratista se compromete y obliga mediante el presente contrato modificatorio. Este es el contrato modificatorio del siguiente gobierno, que rebaja ese sobreprecio que tenían estas carreteras. Y lo otro que olvida el señor Mesa decir, porque los hemos investigado a todos, permítame, es que en el gobierno de Evo Morales ya no permítame, se tocaron por favor, los contratos, ¿de cuánto a cuánto lo baja el contrato? ¿Perdón? ¿De cuánto a cuánto lo baja el contrato? 42.5 millones de dólares le rebajan a esos contratos y ambas empresas no se hacen ningún problema con la rebaja. Construyen las obras por 42.5 millones de dólares menos. Y en el gobierno de Evo Morales, porque también lo hemos investigado, este contrato modificatorio de Belcé no se modifica, no se toca el monto y se construye y se entrega a las carreteras. Entonces, ¿cuándo se soborna? Según la propia confesión de Marcelo Odebrecht y cómo ha funcionado la Camargo Correa en todo el mundo, se soborna al principio para asegurarse la obra y se sigue pagando hasta cuando incluso la obra ha sido concluida. Les estoy mostrando entonces las decisiones que tomaron en el gobierno del señor Mesa, decretos, todo se instruyó por decreto. El contrato principal se firmó en el gobierno del señor Mesa, Belcé hizo el contrato modificatorio. Les estoy mostrando los cables de la embajada brasileña que relatan de esa relación de alto nivel en la que funcionarios del gobierno del señor Mesa resolvían los pedidos de Odebrecht. Pero la otra cosa que la comisión encuentra es demasiadas coincidencias de lugar, día y fecha con los ejecutivos de estas dos empresas de varios funcionarios, ¿no? Se encontraban justo en Perú o en Brasil. Funcionarios de estas empresas brasileñas que viajaban por todo el mundo porque se encargaban de los negocios de sus empresas. Aquí está el flujo migratorio que nos dio la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú. Y aquí consta que estos señores del marco de Moura Vanderlei viajaba a todas partes, con suerte estaría 2 o 3 días en Perú y justo coincidían
nuestros funcionarios bolivianos. ¿Qué funcionarios? Los nombres, por favor, de quiénes son los que coincidían. Coinciden en los tres indicios serios, en el de tomar decisiones de alto nivel, que es el modus operandi con la que las empresas brasileñas sobornaban, es decir, los funcionarios de alto nivel para que tomen sus decisiones, más las coincidencias de los viajes, más los movimientos inusuales o sospechosos en sus cuentas bancarias que no tienen justificación. Es un exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y Mesa, un ministro de Mesa, dos viceministros de Mesa, incluido él, y un ministro de Eduardo Rodríguez Belcé. Eso es lo que hemos encontrado. ¿Podemos conocer los nombres, por favor? ¿Perdón? Los nombres, por favor. El último informe de la comisión fue aprobado en reserva porque hay protección al secreto bancario. Lo que yo estoy contando son todos los informes preliminares. La comisión aprobó 14 informes en total y es el último, el que aún no ha considerado la Asamblea, el que contiene los nombres, y por supuesto cuando la Asamblea los discuta, ahí ustedes van a conocer esos nombres. Entonces, mi respuesta puntual al señor Mesa es, yo creo que son precisamente sus ministros, sus exministros, sus entornos, los que están atentando contra su imagen, porque están mirando para otro lado, pateando la pelota para otra cancha, cuando hay demasiadas cosas serias acá, documentalmente probadas, que muestran que estos procesos de licitación, adjudicación y contratación de las empresas brasileñas empezó y se amarró en su gobierno. Tantos viajes, tantos decretos, tantas coincidencias, movimientos inusuales y sospechosos, y es verdaderamente triste que el lavallato haya llegado a Bolivia. Nosotros hemos hecho una investigación preliminar, nos dijeron vean si hay indicios o hay cuentos. Hemos terminado el 2 de octubre de este año nuestra investigación y esperamos que la Asamblea prontamente discuta nuestro informe. ¿Qué recomienda nuestro informe? Le pregunto esto, por favor, diputada. Usted dice de que funcionarios del gobierno de Carlos Mesa viajaron a Lima cuando estaba el señor Vanderlei en Lima. ¿En algún caso coincide Carlos Mesa en las fechas en que Vanderlei está en Lima? Coincide en Perú, coincide en Bolivia y coincide en Brasil. Coinciden muchos pagos del Castillo de Arena con varios funcionarios de su gobierno. Es un asunto serio, Jimena. Aquí nadie quiere atacar a nadie en particular. Así se dieron las cosas. Me tocó a mí hacer esta investigación preliminar y lo que nosotros hemos hecho luego de investigar 179 personas es terminar este informe con estos indicios y pedir a la Asamblea que remita al Ministerio Público para que el fiscal general active la cooperación judicial con Brasil. Hemos estado en Perú y el fiscal general peruano nos dijo no les puedo dar a ustedes mi documentación, tengo que darle al fiscal general. Nosotros no podemos por nuestras atribuciones investigar a personas particulares. Yo no he podido acceder a las cuentas de Marcelo Odebrecht o de los ejecutivos de Camargo Correa. Nosotros hemos trabajado sobre otras fuentes documentales, por supuesto, debidamente y legalmente obtenidas, pero aquí de lo que se trata es que es grave lo que ha pasado. Estamos hablando de carreteras con sobreprecio de 42.5 millones de dólares. Usted misma ha visto estos días, El Deber sigue sacando datos. Y una de las cosas que a mí me gustaría dejar bien marcadas, porque le he repetido varias veces y siguen mirando para otro lado muchas personas, es el informe Castillo de Arena, que lo tengo acá, que se lo he mostrado a usted en una anterior entrevista, tiene anotaciones de pagos de soborno de 2005 al 2008. Pero lo que el señor Mesa no les quiere decir a ustedes, no sé por qué razón, es que el Castillo de Arena, el primer pago que aparece es la cuota o el soborno número 12. Si el 2005 se pagó el soborno número 12, ¿cuándo debió haberse pagado el soborno con la cuota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11? Obviamente que ha tenido que ser antes. ¿Y quién era el gobierno anterior al 2005?
lamentablemente, el gobierno del señor Carlos Mesa. Le quiero preguntar esto porque nuestro pie de pantalla dice Carlos Mesa coincide en varios sitios con Vanderlei. Repítale a la gente, por favor, ¿quién es Vanderlei? Marcos de Moura Vanderlei es uno de los CEOs de Camargo Correa, que tenía base de operaciones Perú, pero era el encargado de los negocios para todo el continente. Marcos de Moura Vanderlei está en proceso judicial en Brasil y este era el señor que autorizaba los pagos. El señor Vanderlei venía a Bolivia antesito que se tome alguna decisión, antesito que se cambien los pliegos, despuesito o el día de la firma del contrato. Es decir, el señor venía mucho a Bolivia hasta cuando arreglaron sus contratos. Durante el proceso ya de construcción ya prácticamente no vino más porque ya no tenía que venir, ya tenía asegurada su obra. Según usted, ¿cuál debiera ser el siguiente paso? Nosotros hemos recomendado a la Asamblea aprobar el informe nuestro, que revisen los asambleístas todos estos indicios que son muy serios y que remitamos al Ministerio Público no para que enjuicie a nadie en este momento, sino porque se debe profundizar la investigación. Esto es apenas la punta de un gran ovillo sobre el que seguramente se seguirán escuchando muchas otras cosas, pero que coincidan las reuniones de alto nivel relatadas por el embajador, que coincidan con los ejecutivos de Camargo Correa en lugar y día, que hayan tomado decisiones así con decretos de emergencia y con interinatos, que justo esas personas además tengan movimientos inusuales y sospechosos en sus cuentas, que no le digan a la gente que ellos firmaron estos decretos y que en su gobierno se firmó el contrato principal, que no digan que el Castillo de Arena tiene anotaciones de 2005 en adelante, pero desde la cuota 12, es decir, que de la 1 a la 11 se pagó entre 2004 y 2005, eso me parece a mí muy irresponsable. Todos debemos luchar contra la corrupción y no puede ser ni en Bolivia ni en ninguna parte donde se están investigando. Quiero hacerle algunas preguntas, por favor. Que estemos mirando para otro lado. Esto es lo que hemos encontrado porque nos dieron 6 meses para trabajar. Permítame, y es muchísimo. Hemos armado un rompecabezas gigantesco y por supuesto que ahora cada piecita de ese rompecabezas seguramente tendrá mucho todavía para seguirse investigando. Quiero hacer algunas preguntas, por favor, para que se pueda corroborar y seguramente la prensa y los propios involucrados mañana podrán decir algo. ¿En qué fechas coinciden Mesa y Vanderlei? En Lima, por ejemplo. Coinciden 16 veces con el señor Vanderlei en Lima. ¿En Lima 16 veces? Sí. O sea que Carlos Mesa durante su gobierno va 16 veces a Lima. No, no solo cuando su gobierno. Le voy a mostrar cuando ya aprobemos el informe de comisión. Me comprometo a hacerle llegar un cuadro donde hacemos la comparación de las decisiones que se adoptaron, las coincidencias de los viajes, los movimientos inusuales y sospechosos de las cuentas y las anotaciones del Castillo de Arena. Y usted va a sorprenderse cuando vea que todos esos elementos coinciden en fechas y en lugares. Cuando hablamos de movimientos inusuales en sus cuentas, ¿de qué monto se habla, por favor? En Bolivia existe el secreto bancario y justo Odebrecht confiesa en el juicio en Estados Unidos que buscaban trabajar en países donde el secreto bancario era sólido. De esa manera era más difícil rastrear las cuentas. Nosotros tenemos identificados los movimientos inusuales y sospechosos, las fechas y los montos, pero en vista al secreto bancario, cuando discutamos esto en la Asamblea, vamos a mostrar las fechas de los movimientos inusuales y no así las cuentas. Una de las cosas que nos llamó la atención, se lo adelanto y creo que ese es el motivo por el que el señor Alarcón anda tan nervioso, el señor Alarcón había tenido 17 cuentas bancarias en 5 bancos en Bolivia. En varias de ellas se han detectado movimientos 17 cuentas bancarias, dice usted. 17 cuentas bancarias en 5 bancos. Hemos investigado solo en Bolivia.
Y los montos, porque pueden ser cuentas con 10 bolivianos, con 500 bolivianos, ¿son montos significativos que tiene el señor Alarcón en esas cuentas? Los movimientos inusuales al tener tantas cuentas son $10.000, $20.000, pero que sumados hacen una considerable cantidad. 17 cuentas bancarias en 5 bancos. Dice, ¿usted cuántas cuentas bancarias tiene y en cuántos bancos? Yo tengo, se las digo clarita, e incluso he mandado una carta a la Unidad de Investigaciones Financieras para que publique mis cuentas, así como lo ha hecho Evo, Álvaro y muchos otros. Yo tengo una cuenta, la del servidor público, en el Banco Unión, tengo cuenta en el Banco de Crédito, tengo una cuenta en el Banco Mercantil y tenía una cuenta en el Banco Nacional cuando trabajaba en Fomplata, porque era ahí donde me pagaban mi salario. Entonces, en total, ¿usted tiene? Banco Unión, Banco Visa y Banco Mercantil en este momento. 3 cuentas. Bien, ahora le pregunto, en esos movimientos inusuales, ¿puede nombrar una cifra, un depósito de 10.000, de 100.000, de 1 millón? No voy a hablar de los montos, Jimena, porque hay protección al secreto bancario. Estas personas no han levantado su secreto bancario. Cuando aprobemos en la Asamblea, ojalá estén todos los medios ahí, vamos a mostrarles qué decisiones tomaron, porque no es una cosa suelta, ¿no es cierto? Si yo digo, firmó un decreto y no digo, no lo combino con los demás elementos, hasta podría ser esto una arbitrariedad o un exceso. Les vamos a mostrar por qué estas 8 personas son las que tienen indicios serios, porque tomaron decisiones, esas decisiones vinculadas a favorecer a las empresas, porque tienen coincidencias de lugares y fecha con los ejecutivos de estas empresas que reconocen haber sobornado, porque tienen movimientos inusuales y sospechosos en sus cuentas cerca de donde eran los viajes o cerca de las fechas mencionadas en Castillo de Arena, que son los presuntos pagos, ¿no? Esos 8 funcionarios, ¿cuántos corresponden a qué gobierno? Uno corresponde al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada Mesa, 4 corresponden al gobierno de Carlos Mesa y 1 corresponde al gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, además de 2 exgerentes del Servicio Nacional de Caminos. ¿De esos gerentes de Servicio Nacional de qué gobierno? Fueron colocados el año 2003 y han pasado por varias gestiones. Muy bien. Ahora le pregunto, le pongo la foto por favor para saber, Marco de Moura Vanderlei, ¿ese señor? Sí. Él es. Y coincide con Carlos Mesa, dice usted, 17 veces. 16, perdón. ¿Esas 16 veces fueron en Lima o en varios sitios? En Lima. Las 16 son en Lima, que coincidió con Marcos de Moura Vanderlei. Y usted dice que Marco de Moura Vanderlei nunca estaba más de 2 o 3 sitios en un sitio, que permanentemente estaba viajando, ¿correcto? Sí, no lo digo yo, le muestro si quiere acá el flujo migratorio de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú. Aquí está todo el movimiento del flujo migratorio del señor Vanderlei desde el año 98 hasta el 2015, viaje por viaje. Bien, quiero leerle algunos mensajes del soberano para que usted pueda comentar lo que dice la gente, por favor. Buenas noches. En resumen, la diputada solo tiene contratos, no tiene nombres de expersoneros de Carlos Mesa y está jugando a ser juez. No tiene demostrado nada, nos dice alguien de Santa Cruz. No sabe lo que dice, indica que le pagaban las coimas hasta que se termine la obra, lo cual significa que los masistas cobraron el saldo de la coima. Desde Sucre, quieren desmoronar su candidatura, es un complot contra Mesa. Abriremos el caso Lavallato para perjudicar a Carlos Mesa y así no podrá ser candidato. Estrategia masista, nos dice. El secreto bancario debe ser respetado y si la que expone habla de cuentas bancarias observadas, ha debido violar dicha reserva.
Señora, si usted es coherente, pregunte a la diputada Rivero sobre los implicados del actual gobierno. Le pregunto eso para que la gente quede, por favor, con el panorama completo. ¿Cuántos implicados encontró en su investigación del gobierno de Evo Morales del primer periodo, o del segundo, o del tercero? En la investigación que hemos desarrollado, hemos investigado todos los proyectos carreteros. Se le ha encargado a la Unidad de Investigaciones Financieras que investigue a todos. Yo sé que me van a preguntar por la señora Patricia Vallivian, por ejemplo. La señora Patricia Vallivian no tiene coincidencias con Vanderlei y rastreadas sus cuentas bancarias no tiene movimientos inusuales y sospechosos, si es lo que quieren preguntarme. Pero los comentarios del soberano son varios. Dicen, por ejemplo, que pretendemos implicar o perjudicar al señor Mesa. Yo entonces le preguntaría, ¿el deber acaso quiere perjudicar al señor Mesa? El deber está continuando la investigación que nosotros iniciamos. Ellos tienen una red de periodistas que se comunican y el que consigue documentación la expone, y eso está haciendo el deber. Pero además le vuelvo a mostrar, aquí está la sentencia de Odebrecht en el juicio en Estados Unidos, no en Bolivia ni en Brasil, el juicio en Estados Unidos. Esta es la sentencia y es el señor Marcelo Odebrecht, y quiero que lo mire la persona que escribió hace un momentito, y dice: la Odebrecht acordó para asegurar contratos y comprometiéndose a realizar pagos futuros a funcionarios gubernamentales. O sea, ellos pagaban al inicio, pues. Yo no firmé los decretos, yo no me reunía con los ejecutivos de las empresas, como lo dice el embajador Mena, yo no me reuní con Vanderlei ni viajé tanto al Perú, no firmé decretos, no tengo movimientos inusuales y sospechosos en mis cuentas. Yo creo que este es un asunto sumamente serio, debe ser tratado con la mayor prudencia. La investigación del patrimonio y los movimientos inusuales y sospechosos lo ha hecho la Unidad de Investigaciones Financieras, no la Comisión. Lo han hecho con sus estándares internacionales y ellos son los que nos han reportado. Movimientos normales son aquellos que la persona puede tener de salario, de charlas, de consultorías, de empresas, e incluso de su esposa, o haber vendido algún bien, que haya declarado en impuestos en AFP e incluso tiene registrado en derechos reales. Todo lo inusual es lo que no tiene justificación técnica y económica, y es eso de lo que estamos hablando en este momento. No son sueldos normales, no son charlas, consultorías, etcétera. Ahora, la gente pregunta, ¿ningún funcionario del MAS aparece en nada irregular? En lo que hemos investigado hasta el momento, no. ¿El señor que está en la pantalla es Marcelo Odebrecht? Sí, es Marcelo Odebrecht, es el que ha confesado en el juicio, en la sentencia hasta que le acabo de leer. Ya. ¿Con qué bolivianos se reunió Marcelo Odebrecht? Tiene las mismas coincidencias casi que el Vanderlei, ¿no? ¿Pero se reunió con algún boliviano de algún gobierno o él no iba directamente a las reuniones? No, aquí los cables de la embajada dicen que se reunía con el viceministro de Electricidad y Energía, Carlos Romero Mallea. Este era el viceministro de Carlos Mesa, eso dice el embajador. Y también dice el propio embajador que resalta el esencial apoyo de la Cancillería boliviana y de José Galindo para lograr que la superintendencia revise su decisión de primera instancia. En estos cables nombran varios viceministros, el propio ministro de la presidencia del gobierno de Carlos Mesa. Leo más mensajes del soberano. Es una investigación internacional, adelante, dicen desde La Paz. Felicitar el trabajo, pues se convierte en la nueva jefa de campaña del señor Mesa, dicen desde Sucre. El doctor Alarcón ya levantó el secreto de sus cuentas bancarias, nos dice. ¿Es así? Antes, su secreto bancario debe hacer una comunicación formal a la Unidad de Investigaciones Financieras. Levantar el secreto bancario por Twitter o en una declaración pública no tiene prácticamente ningún valor jurídico. Pero le vuelvo a decir, ahora que el soberano se preocupa por la campaña del señor Mesa,
que nosotros empezamos esta investigación por noticias que salieron a principio de este año sobre este escándalo de sobornos internacional. Nosotros estamos trabajando en la investigación desde abril, y en abril ni el ciudadano que preguntó, ni el señor Mesa, ni Bolivia, y mucho menos yo, podíamos prever que el señor Mesa hoy día iba a estar de candidato. Esta es una investigación sobre soborno, no sobre personas o políticos per se. Queremos saber qué ha pasado, a quién sobornaron, porque es absolutamente preocupante que Lavallato haya llegado a Bolivia. Hasta enero todos creíamos que Bolivia se había salvado de semejante afrenta al pueblo. Estamos hablando de carreteras, de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, que era una sola carretera, que la dividieron en dos para que cada pedazo se adjudique a una brasileña diferente. Ahora le pregunto, por favor, estamos hablando de una carretera que tenía sobreprecio de 42.5 millones de dólares, que la CAF no quiso dar su contraparte por el sobreprecio. ¿Es cierto lo que dice Carlos Mesa, que el gobierno de El MAS adjudicó esas obras sin licitación? Pero no tiene nada que ver el gobierno del MAS, porque ni adjudicó ni cambió los contratos. El gobierno del MAS recibió esa carretera con contrato ya licitado, adjudicado. Se los vuelvo a mostrar, Jimena, ya que usted me está dando unos minutitos más y yo se lo agradezco enormemente. Aquí están los contratos, yo los he traído. El primer contrato, el contrato principal de Roborel Carmen, que se adjudica a Camargo, es del 27 de enero de 2005. ¿Quién era el presidente y quién era el gobierno el 27 de enero de 2005? El señor Mesa. Ahí decía que tenía que ser por adjudicación directa. ¿Perdón? Ahí decía que tenía que ser por adjudicación directa, o habla de licitación, o no menciona nada. No, le vuelvo para atrás. El decreto primero del señor Mesa dice: instruye a Caminos licitar la carretera Roboré. Por decreto lo instruyen en vez de que lo hagan nomás Caminos. Aquí está el decreto. 18 de enero de esto empieza el agosto de 2004. Y aquí dice: en 120 días Caminos licite Roboré Puerto Suárez. En el gobierno de Carlos Mesa, a poquito tiempo, en octubre, sale el decreto: divide la carretera en dos tramos. Instrucción por decreto, firmado por Alarcón como ministro interino. Luego viene enero, y en enero, el día que están calificando, los de Caminos le dice al gobierno de Carlos Mesa: no cumplen las condiciones de financiamiento, no cumple la ley para que los financiamientos sean concesionales. Y en este decreto del 18 de enero, el mismo día que abrieron los sobres, le dice: se autoriza a Caminos a proseguir con la licitación de Roborel Carmen. Todos lo decidían por decreto. En ese gobierno se hizo el contrato, ¿no?, principal, y en el de Bercea, aquí está, mire, dice contrato modificatorio. Y este es el último contrato que hay, no hay más contrato. Con este contrato se construye la carretera. En el gobierno de Evo Morales no se cambia este contrato ni se... ¿Ese contrato adjudica a las empresas? ¿Perdón? Ese último, ¿adjudica las carreteras a las empresas? No, este contrato empieza, tiene sus antecedentes, que bueno usted que me lo pregunta, y dice aquí: antecedentes legales del contrato. En mérito a la adjudicación realizada a la Asociación Accidental el 27 de enero de 2005, está hablando de la adjudicación en el gobierno de Mesa, se procedió a la firma del contrato número 18, este es el contrato también del gobierno de Carlos Mesa. Estos son los antecedentes del contrato, que se firma en el gobierno de Bercea. Permítame ahora, eso quiere decir que el gobierno de Carlos Mesa adjudica a Camargo Correa. Así es. Directo. Ahí queda amarrada Roboré, el Carmen, a Camargo Correa, y el Carmen Arroyo Concepción a Odebrecht, pero en el gobierno de Carlos Mesa. ¿Sin licitación? Hubo licitación, pero entre empresas brasileñas, ¿no? Ah, ok. Bueno, le agradezco mucho, diputada, por la explicación, y vamos a procurar tener a Carlos Mesa, lo estamos invitando hace mucho tiempo, y ojalá pueda estar también aquí para exponer su versión. Le agradezco, buenas noches. Debiera ser una preocupación del país entero encontrar hasta el último rincón a las personas que hubieran recibido estos sobornos. Es grave, es muy grave lo que ha pasado. Gracias, Jimena, por el espacio. Muchas gracias.
Yesenia Barrientos, ¿qué novedades?